Sí, doctora. Qué bueno, me alegro. Recuérdense, a las 3:30 tienen el otro examen. Los de ayer pues tuvieron problemita que no pudieron hacer a la 1, sino hasta las 3 de la tarde el examen corto de terminología. Bueno, para continuar, el tema del día de hoy es terminología médica. Realmente pues hablar de términos nos pasaríamos una semana entera, pero ustedes tienen que leerlos, aprendérselos de memoria. Esto es parte de un 15 o 20% del diccionario que ustedes van a ir formando personalmente de aprendizaje de los diferentes términos que se utilizan en medicina. Se empieza por aprender lo que son las raíces, los prefijos y los sufijos y algunas otras cositas que vamos a hablar aquí. Revisando el documento, que es largo, incluso también aquellas palabras que muchas veces utilizamos que son en inglés, las ponemos como inglés, como el idioma pero realmente uno lo tiene que poner, si estamos en Guatemala, con el nombre que corresponde en español, ¿verdad? Por ejemplo, se utiliza mucho la injuria, y la injuria, injury, se utiliza en inglés, o sea, aquí sería daño, ¿verdad? Entonces, y así son un montón que uno, aquí se dice shock, área de shock, y es choque, ¿verdad? Así de que está bien que lean todo el documento, porque van a encontrar cosas bien, bien esenciales, como las abreviaturas, ¿verdad? No todas las abreviaturas que a uno se le puede ocurrir, porque no quiere escribir mucho, las debe de poner, sino solamente las abreviaturas que internacionalmente se han aceptado, porque una historia clínica la puede, si la ordena el Ministerio Público, puede venir incluso un abogado de otro país y lo tiene que comprender, ¿verdad? Y máxime que ahora los médicos ya optaron también por estudiar derecho, así de que ellos mismos podrían ser defensores de algún paciente y pues tienen todo el derecho de poder leer esa historia clínica o la anamnesis. Bien, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir antes de que comience la presentación? Nada. Ok. Bueno, yo primero Dios que no se me apague la computadora. Hoy se portó muy mal, muy mal, pero esperemos que me dé tiempo a que terminar todo el tema rapidito. Bueno, vamos a hablar de la terminología médica como aquel ya ciencia que necesita crear su propia terminología adecuadas a sus necesidades de comunicación y expresión. Esta es una terminología médica que expresa los términos precisos en relación a la medicina, y cada término pues tiene su significado único aceptado por la comunidad científica. Muchas veces lo único que va a cambiar va a ser la pronunciación. Unos, en vez de decir diabetes, dicen diabetes, ¿verdad? Y algunos otros términos que uno los tilda, ellos pues en otros países no lo tildan. Pero eso es lo único que va a cambiar, tal vez la pronunciación. Así como estamos hablando de la terminología médica, he de decirles que en todas las profesiones hay también terminología específica. Las de derecho, ingeniería, arquitectura, administración de empresas, todos tienen una terminología específica. Esta mayoría de términos son combinación de palabras que sirven para diferentes tareas en docencia, investigación, administración. Generalmente pues vienen de lo que es, derivan del griego o del latín,
y pues están formados por lo que son las raíces, radicales, prefijos y sufijos que también vienen del griego y el latín. Estas pues se pueden descomponer en varias partes, como principalmente es la raíz, que es el elemento nuclear de la palabra. Está también lo que es la radical, que es la parte de la palabra, desprovista de sufijos y que puede ser la propia raíz que esté unida a otro elemento como un sufijo, que es el prefijo. Son los que se anteponen al radical modificando su sentido. Generalmente son preposiciones o adverbios. Están los sufijos que posponen al radical y que pueden ser sustantivos y adjetivos. No todos los términos medios necesariamente deben de tener prefijos o sufijos, ¿verdad? Y vamos a hablar en este momento de lo que es la raíz, que es el elemento nuclear de la palabra, es la idea central y podemos decir que los tejidos, los órganos y partes del cuerpo humano son siempre raíces y que podemos definir a la raíz como el núcleo común para diferentes palabras. Estos pues tienen la mayoría una raíz que es la base y vamos a ver algunos ejemplos como por ejemplo transplantar, trasplantar, implantar, suplantar y cuál es la raíz de estas tres palabras. Es planta. Sin embargo, las tres tienen diferentes significados. Igual acá tenemos que la raíz es amígdala de amígdala y una es amigdalitis, itis y la otra ectomía. Tienen diferentes significados, pero la raíz sigue siendo igual. En algunos casos podemos tener dos o más formas y pueden tener dos raíces. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de adén o adeno, que indica una relación de la glándula o ganglios, y el término puede ser adenitis, y en el término médico adenopatía es adeno. Las dos, como pueden ver, es raíces, que solo hablando de lo que es adeno, ya nos referimos a una glándula, una inflamación o una patología, una enfermedad, un tumor de un ganglio. También podemos encontrar algunas palabras que tengan más de una raíz, a las cuales llamamos compuestas. Y estas puede ser, por ejemplo, gastroenteritis, gastroestómago, intestino delgado, que son raíces, y lo que es la gastroenteritis, que es una inflamación del estómago e intestino delgado. Otro ejemplo, la rinofaringitis, rinonariz, faringe, conducto, que son raíces, y rinofaringitis como inflamación de la nariz y la laringe. Otro ejemplo es que puede estar compuesta solo de raíces, y se recordarán de este músculo que está en el cuello que se llama esternocleidomastoideo, que tiene esternocleidomastoideo, que son raíces. Hay una serie también de vocales que entre las raíces, que son llamadas vínculos o vocales combinantes. La más usada es la O, pero también pueden estar la I y la A. Estas vocales son usadas con frecuencias para unir a las raíces y los sufijos, pero no son entre las raíces y los prefijos, o sea, los que le anteponen. Algunos de los ejemplos de las raíces son las siguientes, que esto está en su hoja de trabajo. Espero que la hayan realizado. No hay excusa de que no encontré alguna de estas, porque tienen que haber utilizado primero su diccionario, que se les dijo desde el principio que deben de tener. Un futuro médico no puede dejar de tener diccionario. Puede ser que lo encuentren a nivel digital, pues está bien si no quieren comprarlo, pero
las palabras, todo esto de ejemplo y raíces, ahí está, ¿verdad? Así que solo es cuestión de darle tiempo para estarlo buscando y no que muy fácilmente otro se lo den. Me recuerdo muy bien que hay trabajos que hacen en grupo y guías que hacen en grupo, y esto está bien porque es bastante amplio lo que se les pide en la hoja de trabajo. Tenemos, por ejemplo, de las raíces, las que habíamos visto ya: adeno, andro, artro, cardio, cisto, cole, colo, dáctilo, entero, espleno, espóndilo, gastro, bueno, neumo, odonto, ofro, pío, pielo, son una variedad completa de lo que son las raíces. Las vamos a ir describiendo algunas de ellas, como por ejemplo lo que es adén, adenoma, adén, que es una glándula, oma, que es un tumor, tumor de la glándula, adenectomía, ectomía, que es una escisión o extirpación, escisión o extirpación de lo que es una glándula o un ganglio. Tenemos también lo que es aeroneurosis, neuronervio o estado de enfermedad, trastorno nervioso, y que este puede afectar principalmente a los aviadores. Está el aerobio, aeroaire, bio, vida. Hay también organismos que viven del aire. Vamos a buscar, por ejemplo, artralgia. Articulación, algia, dolor, dolor en articulación. Todo esto que se les está dando de terminología, porque cuando pasen a segundo y tercer año, ampliarán estos términos cada vez más, y ya verán cómo solo repitiendo y repitiendo es que se van quedando las palabras. Como luego va a venir lo que es datos legales, datos generales, motivo de consulta, historia de la enfermedad, el motivo de consulta siempre va a ser el síntoma que diga el paciente, con tiempo de evolución. Pero una historia de la enfermedad, según el motivo de consulta que el paciente diga, ustedes lo van a pasar al término médico. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque muchas veces dicen, me duelen las articulaciones. Ese es el motivo de consulta. Me duelen las articulaciones. El tiempo, pues ya tengo como 8 días que me duelen las articulaciones. Motivo de consulta, dolor de articulaciones de 8 días de evolución. En la historia de la enfermedad, ustedes van a decir, paciente refiere que hace 8 días comenzó con artralgia. Pero el dolor de las articulaciones tenemos, ya vieron ustedes articulaciones, entonces van a tener que preguntar, ¿dónde? ¿Verdad? Y por eso van a utilizar mnemotécnicos como Alicia, van a también a preguntar sobre la diarrea, van a Alicia más que todo ubicado al dolor, sobre la diarrea y sobre alguna tumefacción, también tiene otro mnemotécnico. Artritis, itis, inflamación articular, blefaroedema, bléfaro, párpado, edema, tumefacción, tumefacción del párpado, blefaroplastía, plastía, reconstrucción, reparación plástica, ¿de dónde? De lo que es el párpado. Vamos a buscar cefalalgia, cefal, cabeza, algia, dolor, dolor de cabeza. Igual, me duele de la cabeza de 5 días de evolución. Y ya ustedes van a poner cefalalgia, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que es, por ejemplo, cervical. Esto pues nos referimos al cuello, al cervical perteneciente al cuello, ¿verdad? Pero aquí está cervicouterino, perteneciente al cuello uterino. Por otro lado tenemos lo que es la cistoscopía. Cisto, vejiga, escopía, examen, ¿verdad? Se colocan algún instrumento para medir lo que es evaluación de la vejiga,
cistitis, itis, inflamación de la vejiga. Eritrocito, eritro rojo, célula roja. Tenemos también colecisto duodenal, colebilis, cisto vesícula duodenal perteneciente al duodeno. Entonces se refiere a la vesícula biliar y al duodeno. Condroma, oma, tumor, tumor de un cartílago, porque condro significa cartílago. Costo, costofrénico, costo, costilla, frénico, perteneciente al diafragma, ¿verdad? Tenemos también lo que es el cráneo, lo que es metría, medida del cráneo. Craniotabes, reblandecimiento de lo que es el cráneo. Dacrioadenitis, dacrio, lágrima, adén, glándula, itis, inflamación, ¿verdad? Inflamación lacrimal. Vamos a continuar con lo que son los prefijos. Estos pues son elementos que se anteponen a la raíz y que van a modificar el sentido del término o de la palabra. Estos generalmente pueden ser cortos de una o dos sílabas adelante de la raíz. Por ejemplo, postnatal, post, después, natal, nacimiento, ¿verdad? Como van a haber antecedentes, van a ver los antecedentes prenatales, natales y postnatales, pero en este caso, como estamos hablando de los prefijos, me refiero a prenatal antes del nacimiento, postnatal después del nacimiento. También tenemos el hemitórax, hemi, mitad, que significa también la mitad de la superior del tronco. Oligo, uria. Oligo, disminución, uria, orina. Y es importante porque aquí, digamos, estamos diciendo oligo como prefijo, pero puede ser dis, que es disuria, y es dolor al orinar, ¿verdad? Puede ser también hematuria, y es sangre en la orina, y así sucesivamente. Podemos encontrar términos que incluyen más de un prefijo, como por ejemplo an, no, iso, igual, coria, pupila, ¿verdad? Anisocoria, desigualdad en el tamaño de las pupilas. Anisocoria. Ejemplos de algunos prefijos están an, ante, antes, ciano, crío, dis, endo. Igual esta es una hoja que ustedes tenían que hacer en su hoja de trabajo. Vamos a decir algunos ejemplos, como por ejemplo a galactia, que es sin leche. También vamos a hablar de lo que es algeli, sin dolor. También podemos hablar de ab, fuera de, hacia. Entonces, cuando hablamos de ablactación, es que son alimentos afuera de la lactancia materna. Ad, aductor, ad, hacia adentro, ductor, que conduce, un músculo que une. Podemos también hablar de ambidestro, ambi en ambos lados, dextro, mano derecha. Los que saben, pues, utilizar las ambas manos. Tenemos también lo que es ana, ¿verdad? Que es separación a través de anatomía, a través de tomía corte, análisis, destrucción, desatar. Tenemos también lo que es anteparto, o sea, expulsión del feto, un periodo de expulsión fetal, antisepsia, anticontracepsis, putrefacción, antipirético, pirético, relacionado con la fiebre, es contra la fiebre bilateral, BIL2, entonces existente en ambos lados. Bradilalia, bradilento, lalia, lenguaje. Y aquí también podemos hablar de lo que es la bradicardia, cuando el corazón está lento, ya cuando les toque
auscultarlo, pues entonces ya van a decir si existe bradicardia en este caso, o taquicardia, cuando están aumentadas las pulsaciones del corazón. Los sufijos, pues son elementos que posponen al radical o raíz formando derivaciones que van a ser sustantivos o adjetivos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, otitis, itis, oto, que significa oído, itis, inflamación, gastralgia, gas, que significa estómago, algia, dolor, ¿verdad? Entonces, lo que está al final es lo que constituye el sufijo itis, algia. Ejemplos están todos estos que están en su hoja de trabajo: algia, asa, acid, blasto, penia, plejía, nea, y aquí ustedes ya formarían apnea, hemiplejía, puede ser también hemorragia, puede ser quimioterapia, puede ser también paracentesis, puede ser blastomitosis. Bueno, hay un montón que podemos, vamos a usar algunas de ellas. Cistocele, cele, hernia, tumor, protusión. Como ya hemos hablado, el cisto es la vejiga, una hernia de la vejiga, hidro es agua, cele es, pues ya hemos dicho, una hernia o tumor, y en este caso se refiere hidrocele en lo que es a nivel del testículo. Tenemos atelectasia, ectasia, que es el sufijo, expansión, dilatación, y atelo, que es imperfecto, ¿verdad? Cuando la expansión del pulmón no es completa, es lo que se llama atelectasia. O bronquiectasia, se refiere a los bronquios, entonces, pero tiene lo que es la ectasia, que es la expansión, cuando existe la dilatación bronquial, la anemia, hemia, sangre, sin sangre, y por eso se llama anemia. Está la cardiografía, en la cual la grafía es el registro cardio del corazón, ¿verdad? Puede ser cardiografía, en otros casos es electrocardiograma. Está la radiografía, radio, que es el rayo, pero estamos hablando de la grafía, que es el registro del rayo X que tomaron al paciente, litiasis, lo que es la iasis, la formación o presencia de, en este caso, si hablamos de litiasis conjunta, es de cálculo, ¿verdad? Coledolitiasis, aquí colelitiasis, bilis, presencia de cálculos biliares, iritis, cuando hablamos de la itis, inflamación, que es de la iris, inflamación del iris. La biología, logía, que es estudio, bio, de la vida. Neurología, estamos hablando de la logía, refiriéndonos al estudio de los nervios. También vamos a encontrar megalia, crecimiento, hepato del hígado, ¿verdad? Entonces, hígado agrandado. Espleno, lo que es del vaso. Estamos hablando de la megalia, crecimiento anormal del vaso. Tenemos el efimomanómetro, efimo, pulso, mano ligero, poco denso, pero como estamos hablando también del metría o metro, es una medida, en este caso, de la presión arterial. Adén, ya habíamos hablado de que se trataba de una glándula. Oma, que era un tumor glandular, ¿verdad?
Bueno, hay términos que incluyen lo que son un prefijo y un sufijo. Ejemplo, pan, todo, senos paranasales, itis, inflamación. Entonces tenemos un prefijo, un sufijo y la raíz. Entonces hablamos de panisinusitis, inflamación de todos los senos paranasales. Luego tenemos difícil, mes, rea, flujo, dismenorrea, menstruación difícil o dolorosa. Cuando evalúen los antecedentes propios de la mujer, ustedes le van a preguntar a la señora si presenta dolor a la menstruación, o le van a decir usted presenta dismenorrea, ¿verdad? Dismenorrea es lo que ustedes van a colocar en su historia clínica cuando hayan hecho los antecedentes propios de la mujer. Ya no se permite que coloquen con sus propias palabras, sino con terminología médica. Hay términos que incluyen un prefijo detrás de una raíz, como por ejemplo está la arteria, esclera endurecido, osis, afección degenerativa. Arterioesclerosis, que es un endurecimiento de las paredes arteriales. También hay otros términos que incluyen un sufijo delante de la raíz, odino, dolor, fagia, comer. Odinofagia, dolor, tragar, a comer o comer. Otro de los síntomas más comunes que nos presentan nuestros pacientes. Entonces, motivo de consulta, dolor al tragar. Entonces, cuando ya vengan en la historia de la enfermedad, van a colocar paciente refiere odinofagia de tantos días de evolución. Ya no se vale que en la historia de la enfermedad ustedes vayan a poner dolor al tragar o al comer. Además de esto, hay algunos sinónimos que son términos de diferente escritura, pero que se escriben igual. Ejemplo, algia y odinia significan dolor. Peri y circum, prefijos, significan alrededor. Digi y dáctil son dedo o dedos. Otros que son antónimos, como por ejemplo macro y micro, hiper o hipo, endo y exo. Entonces son otros también antónimos de la terminología médica que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ya ustedes han utilizado muchos de ellos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, microcefalia, macrocefalia, ¿verdad? Entonces endocervix, exotermo. Tenemos otros que son los parónimos, que son palabras parónimas o los términos que tienen escritura parecida, pero con diferente significado. Y es lo que ahora les diría yo que sería el colmo, que ustedes me pusieran el vaso, que es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, que me lo pongan como esta palabra, ¿verdad? Con B pequeña y con S. El vaso es el recipiente donde uno toma agua, pero el vaso es el órgano, ¿verdad? Carótida y parótida, ¿ya? Y podemos ver que aunque tengan la C y la P, pero suenan muy parecidos. Pero ya hemos visto que en el cuello encontramos arterias importantes como la carótida. En la cara encontramos también lo que es la glándula parótida, que produce mucha saliva, pero también ustedes tienen una región anatómica que se llama parotidea, inter o intra. Los homónimos son aquellos términos que tienen la misma escritura, pero diferente significado. Para eso, para poderlo diferenciar, pues
no es así suelto, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un párrafo y realmente delimitar a qué se está refiriendo, ¿verdad? Si es brazo, recuérdense que cómo se llama también la región del brazo, ¿verdad? O si se trata de algo que sea corto. Hay algunos bronquios que son cortos. Neumo, aire o neumopulmón, ¿verdad? In dentro, in negación. Entonces, estos homónimos va a depender de la redacción. No es que salga del aire, ¿verdad? Aquí tenemos algunas palabras ya compuestas que están en, en la hoja de trabajo. Muchas que espero que ya ustedes hayan buscado y que hayan podido encontrar el significado. Creo que ya todos lo tienen. Está la antropología, la posología, la apnea, ortopnea, la polidipsia, la oliguria, la cianosis, el miocito, crioterapia, supraclavicular, la miopatía, macrogloso. En fin, todas estas palabras son fáciles de buscar y encontrar, pero yo voy a preguntar el día de hoy. Aquí dice, identifique los términos que corresponden a signos, síntomas y hallazgos. ¿Quién me quiere decir qué es la cefalea? ¿Un signo, un síntoma o un hallazgo? Un síntoma. Muy bien. ¿Qué es la nisocoria? ¿Y qué sería? ¿Un signo, un síntoma o un hallazgo? Un signo. Muy bien. ¿Qué es leucopenia? ¿Un signo, un síntoma o un hallazgo? ¿Será un hallazgo? Sí, es un hallazgo, ¿verdad? Porque el número de leucocitos está disminuido. ¿Qué es la equimosis? ¿Será un signo? Es un signo, así es. ¿Y qué es? Creo que es una especie de como de moretón causado por el rompimiento del vaso o algo así. Así es. Presencia de sangre debajo de la piel, cuando nos golpeamos, ¿verdad? Entonces, usted dijo la palabra correcta, así como que todos decimos, ay, el morete que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, la equimosis es un signo porque nosotros lo observamos objetivamente, recuérdense. Los síntomas son lo subjetivo, lo que el paciente describe. El signo es lo que nosotros encontramos por observación o por evaluación, ¿verdad? Y el hallazgo es todo aquello que nosotros encontramos en laboratorios, en electrocardiograma, ultrasonido, radiografía. Estos hallazgos aquí también están. Las palpitaciones, ¿qué son? ¿Un hallazgo? ¿Cómo? ¿Un hallazgo? No. Un síntoma. Sí, es un síntoma. Porque el paciente consulta, el motivo de consulta es que tengo palpitaciones durante la noche. Y allí, a la par, es lo que nosotros llamaríamos SIN, taquicardia. Porque ya utilizamos un estetoscopio, evaluamos los diferentes focos a nivel del corazón
Y si este sobrepasa más de 100 latidos por minuto, nosotros decimos tiene taquicardia y es un signo. Estridor, ¿qué es un signo? ¿Síntoma o hallazgo? Síntoma. Hallazgo. No, Síntoma. no. Porque el paciente no le va a decir que tiene estridor, pero usted lo puede escuchar. Y ese es un sonido que se escucha al paciente respirar. ¿Por qué? Generalmente es cuando se está obstruyendo lo que es la tráquea, es un sonido que nosotros lo podemos oír, solo el paciente ingresa a la emergencia y ya estamos escuchando el estridor. Entonces sería un signo. Polipnea. ¿Qué es? ¿Se podría decirse que es como el ejemplo de las palpitaciones o no? O sea, solo que en este caso en la respiración. O sea, ¿Y yo, cuál es digamos, basándome en esa lógica sería síntoma, pero no sé. Sí, pero uno lo observa, ¿verdad? Al paciente. ¿Y qué le está sucediendo? Cuando yo digo muy frecuente, ¿verdad? Y rápido, y es superficial. Entonces vengo yo y el motivo de consulta lo más seguro es que me va a decir que no puede respirar. Entonces vengo yo, lo observo, le pongo su batita, lo chequeo y me quedo viendo al tórax y veo que el paciente tiene dificultad, ¿verdad? Que respira rápido, superficial, entonces es un signo. Hematuria. Un síntoma. Exacto. Si el paciente me dice, es que me tengo sangre en la orina, ese es el motivo de consulta, sangre en la orina. Una forma rápida de decirle, quiero ver, tome este frasquito y lo trae aquí. Pero yo lo voy a ver macroscópicamente, ¿verdad? Y veo que si es sangre, va a estar roja la orina. Entonces, inmediatamente, luego le vamos a hacer un laboratorio que ya sería hallazgo y que ya me lo describen, ¿verdad? Ahí lo describen como eritrocitos abundantes, pero la hematuria puede ser el síntoma por la cual consulta el paciente y el signo, ¿verdad? Y después se vuelve un hallazgo. Gingivitis. Sí. Otalgia. ¿Síntoma? Sí. Porque solo él sabe cuánto le duele el oído, ¿verdad? Glucosuria. ¿Qué es? La presencia de glucosa en la Glucosa en la orina. orina. Así es. Muy bien. Ahora hablamos de lo que es la policitemia. Sería un hallazgo. Sí. Mialgia. ¿Síntoma? Síntoma. Síntoma. ¿Cómo? Síntoma. Síntoma. Así es. Miosis. ¿Signo? Signo. Es un signo, ¿verdad? ¿Por qué? Así es. Perfecto. Muy bien. Anemia. Hallazgo. Hallazgo. ¿Hallazgo?
Sí. Como decíamos allí, ¿verdad? Íbamos refiriendo sin sangre, ¿verdad? Pero uno de los síntomas más común es que estoy pálido desde hace unos 3 meses, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar, ¿qué? ¿Dolor? ¿Un Un síntoma? síntoma, Síntoma. ¿Taquicardia? signo. ¿Hallazgo? Un signo, ¿verdad? ¿Ortopnea? Doctor, una pregunta. En el caso de los signos, digamos, podríamos también terminarlo como la evaluación a través de las pruebas que realiza el médico. Porque en el caso de los hallazgos, pues se hacen a través del laboratorio, entonces no sé Ajá, si podría ajá. como poner también así de esa forma. ¿Poner cómo? Explíqueme. O sea, digamos, para determinar si es signo, por ejemplo, en este caso, a través de las evaluaciones que realiza el médico. Como usted decía, observación, entonces, Sí. Aquí, digamos, sí es una evaluación, ¿verdad? Porque yo no le voy a poner solo la mano. Puedo poner la mano y oír las palpitaciones, pero para en definitivamente decir taquicardia, yo tengo que usar el estetoscopio. Y si el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, eso ya es un diagnóstico, taquicardia, ¿verdad? O sea que por eso es un signo, pero evaluado por el médico. Ortopnea. Síntoma. Síntoma. Este ni lo vamos a tener en cuenta el diseño, porque yo considero que, aunque hay alguna descripción en el diccionario, pero yo considero que podría ser otra cosa. Yo creo que podría ser disnea, creo. No le he preguntado a los compañeros que hicieron el documento, pero esto lo dejaría afuera. Neumaturia. síntoma. No. Hallazgo. No. Entonces, signo. Sí. ¿Y cómo lo evaluaríamos? Es que mire, pues, no puede ser un hallazgo porque cuando uno lleva la orina a un laboratorio, se tardan, no, le dicen a uno, no más de media hora. Y todo el mundo corre a dejar su muestra de orina. Ellos no lo miran en media hora. Ellos se tardan más tiempo. Entonces, ¿qué es neumaturia? Como para yo decir sí o no. Es la expulsión de gas a través de la uretra cuando uno orina. Exactamente. Entonces, el paciente podría definir algo así, aunque muy poco, yo nunca en mi vida me ha llegado ningún paciente a decirme que expulsa algún aire por la uretra, nunca, ¿verdad? Pero podría ser algún signo que vaya correlacionado con alguna de las infecciones y que en ese momento que yo lo estoy evaluando, le diga a uno, mire, es que ahorita sentí como que me salió un gas por la uretra, ¿verdad? Entonces ya podría ser un signo. Exoftalmia. ¿Un signo? Signo. Hepatomegalia. Sí. Proteinuria. Hallazgo. Sí. Agranulocitosis. Hallazgo. ¿Hallazgo? Hemorragia. Signo y síntoma. Signo y síntoma. Nistagmo. Podría ser síntoma. Síntomas Signo. y signos, Signo. ¿verdad? Cuando nos llega un paciente,
Yo he visto en mi vida 2 casos de nistagmo por utilización de tratamientos digital para el corazón. Y cuando hay intoxicación por este tipo de tratamientos cardíacos, comienzan con nistagmo. Entonces el paciente a mí me llegó y me dijo, mire, no paro de mover los ojos, ¿verdad? Un movimiento constante de los ojos. Y lo primero que uno tiene que preguntar, ¿qué medicamentos está tomando? El primer caso que lo vi era cuando fui interno. Y el que era el residente 3, que estaba de turno, dijo, vengan a ver. Miren que como más o menos 15 años después, vi este otro segundo nistagmo. O sea que lo que uno realmente aprende bien y no se le olvida, porque son hasta casos sorprendentes, raros, esto me sirvió para enviar a la paciente a la emergencia del hospital, que le ingresaran y que de nuevo tenían que poderle dosificar adecuadamente su medicamento, ¿verdad? Fiebre. Síntoma. Síntoma. Enterorragia. Hallazgo. Signo y síntoma, creo yo. Sí. Angina. Síntoma. No. Un Es signo. que lo que pasa que es doble componente. El paciente tiene que decir por qué llega, ¿verdad? Aunque no sea, ella no sabe que se llama eso angina, pero algunos pacientes sí saben que es angina porque no es primera vez que les da este problema. Entonces dicen, yo siento una opresión en el pecho que me dificulta respirar. Y uno de los signos específicos de la angina es que la paciente hace como la mano, como que fuera una garra de un águila, digamos. Entonces, cuando cierra los dedos de la mano y los oprime y se toca a nivel del pecho, entonces eso es uno de los signos que uno puede decir que es angina. Entonces, este puede ser un síntoma porque lo refirió, pero no sabe cómo se nombra. Y objetivamente porque uno lo está viendo lo que quiere decir el paciente, ¿verdad? Bradicardia. Signo. Signo. Sí. Dispepsia. Lo que todos sentimos, ¿verdad? Hay veces. Síntoma. Síntoma, porque solo él lo siente, ¿verdad? Poliuria. Síntoma. Síntoma. Hematoma. Signo. Signo. Sí. Tinnitus. Síntoma. Síntoma, así es. El zumbido que escuchan en los oídos los pacientes, ¿verdad? Como que anduviera ahí una abeja, una mosquita en el oído, pero solo el paciente lo siente. Ni yo evaluando lo voy a sentir. Parecia. Síntoma. Síntoma. Sí. Aunque yo después lo pueda evaluar, ¿verdad? Pero viene y me dice, ay, tengo adormecimiento en las manos. Bueno, yo después puedo ya hacer algunas evaluaciones neurológicas, pero es el síntoma lo que está mencionando ahorita el paciente. Ataxia. Signo. Signo. Sí, ¿verdad? Cuando nuestro paciente camina y va como zigzag, ¿verdad? Incoordinación al movimiento. Entonces,
es un signo. Muy bien. Hay algunas definiciones importantes que también se le solicitó, como por ejemplo órgano, aparato, sistema, síntoma, signo, hallazgo y síndrome. Esto ya se los mencioné yo la semana pasada. Creo que el órgano lo saben describir todos, que es un órgano. ¿Qué es un aparato? ¿Qué es un sistema? ¿Quién lo quiere decir? Yo no sé si estoy tan bien, pero, o sea, siempre confundo eso de sistema y aparato, pero, digamos, en el caso creo que es del aparato, es como que un conjunto, o sea, son los conjuntos de órganos que cumplen una misma función y en el caso del sistema se ayudan con distintos órganos que si bien no es como que cumplen la misma función, pero sí llegan como a satisfacer una necesidad, digamos, o sea, no sé cómo explicar eso, pero sí hay como una Por pequeña... ejemplo, sí entiendo lo que usted quiere decir. Por ejemplo, aparato respiratorio, ¿verdad? Y en este caso podría ser un sistema urogenital, ¿verdad? Que hace la diferencia. Sistema músculo esquelético, ¿verdad? Vamos a ver los músculos y los huesos. Y tenemos el aparato que tiene que ser, digamos, aparato pulmonar. Pero hay veces podemos decir sistema cardiopulmonar y evaluar conjuntamente las dos cosas, ¿verdad? Entonces, todos tienen órganos que tienen diferente función, pero que en algunos casos, pues utilizamos para evaluación la unión de ellos dos. ¿Y el órgano qué es? Es la parte funcional de... O sea, es una parte del cuerpo que cumple una función en específico y es como que la parte, la unidad funcional de un sistema, digamos, o algo así. Bueno, los órganos también los vamos a evaluar en revisión por aparatos, órganos y sistemas. Y ahí vamos a describir cada órgano. Ahí vamos a ver, digamos, el ojo, la nariz, la boca. Vamos a evaluar la piel, el cabello, las uñas y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de ellos. Síntoma era lo que ya habíamos dicho, lo que siente el paciente. Lo subjetivo, el signo, lo que observamos, es objetivo. El hallazgo son todo lo que encontramos en laboratorios, resonancias, tomografías, y el síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Que complementan una patología. Les había puesto la semana pasada el ejemplo del síndrome diarreico, el síndrome convulsivo, el síndrome de Down, y hay varios síndromes que podríamos mencionar, pero cuando este síndrome, digamos, les expliqué lo de la diarrea, que no solamente era la diarrea, sino que también vómitos y algún grado de deshidratación, entonces por eso es que eran signos y síntomas. Era algo más complicado, por eso es que se llaman así. No sé si hay algo que agregar, algo que quieran preguntar. Como les decía, estos términos, solo leyéndolos ustedes, aprendiéndoselos, formen subgrupos,
Para que no se aflijan todavía, tenemos un poquitito más de tiempo para hacer el video, porque hasta que veamos todavía los datos legales, el motivo, datos generales, motivo de consulta y la historia, hasta entonces, hasta el 22 de mayo creo que toca entregar el video. Todavía tenemos tiempo porque ustedes están aprendiendo por partes todavía lo que es la relación comunicación médico-paciente, si no, realmente no van a saber qué poner en ese video, ¿verdad? Así que paciencia. Bueno, para la próxima semana, si no estoy mal, quiero ver si tengo mi hojita por aquí. Déjenme ver. Sí, para la semana 14, que es la otra semana, están lo que es aspectos legales más datos generales. Quiero que traigan una hojita, escriban lo que aprendieron de aspectos legales y datos generales. Porque les quiero contar de que después van a hacer una historia segmentaria después de los parciales, ¿verdad? Lean su programa, van a hacer una historia segmentaria desevaluada, tiene puntaje. Entonces, ahorita no tengo todos los datos yo aquí, no los anoté, pero para que vayan ensayando qué son los aspectos legales, porque eso viene en el examen, ¿verdad? Entonces, para que veamos que si realmente comprendieron qué es cada uno de los aspectos legales y en qué consisten los datos generales. Algunos tienen 10 datos generales y yo le diría en el programa, al final están unas rúbricas. Esa es una clave. Y entonces ahí van a encontrar todos los datos legales que nosotros les pedimos y todos los datos generales que también se solicita en la anamnesis. Chequéenlos porque son como más o menos 5 aspectos legales y son como 10 datos generales para que no se vayan a perder en cuáles son los que se piden. Además, para puntos de evaluación, uno pone la definición de, por ejemplo, en el caso del Estado civil. Y está la definición y dice tal y tal cosa es el Estado civil. ¿Y por qué se pregunta? Está en el libro de Acevedo, está también en Surós, está en su documento y está en Seidel, ¿verdad? Así que pueden revisarlo. En el que a mí me considero que es bien simpático el libro es este de Alvarado, porque lo pone bien fácil. Y el documento, ¿verdad? Así que bueno, no sé, alguna cosa que quisieran preguntar antes de terminar. Y cuando les digo yo que traigan los aspectos legales y datos generales, pregúntenle a alguien, a la mamá, el fin de semana. Los aspectos legales son su nombre, el nombre de ustedes, la fecha, la hora, el lugar donde van a realizar la anamnesis, ya, y la firma, y el tutor. Y ya los datos generales son los datos de la persona que le van a hacer la historia clínica. Y por eso tiene 10 aspectos. El nombre, la edad, el sexo, origen, residencia, religión, etnia, ocupación. Ahorita no me recuerdo de todos, pero ya escribiéndolos uno los va poniendo, ¿verdad? Entonces hagan su hojita y cuando yo le diga fulanito, me lo lee. No me van a decir se me olvidó porque me puede dar hipoglicemia en ese momento, ¿verdad? Entonces lo hacen todos como un ejercicio.
Bueno, abran sus cámaras, por favor.